Hola a todos, amados oyentes, ¿qué tal? Hoy nos encontramos nuevamente con mi amigo, mi hermano en Cristo, Michael Calderón. Ya eres de la casa. Ya, de la casa y privilegiado por estar acá en esta casa, ser parte de la casa y bueno, seguir hablando de Dios, que es lo que nos gusta. Qué bueno tenerte por estos lados otra vez. Y Michael, vamos a volver a hablar de este tema ya para finalizar Ujú, y la cronología, por decir así, de Apocalipsis. claro. Este, así que este tema es muy interesante. Es muy interesante, claro, ya hoy es la recta final, digámoslo así. Comenzamos hablando de la parte uno, que es la revelación de Jesús. No podemos conocer lo que ha de venir sin conocer el que ha de venir. La parte 2 que es la revelación de la novia, mm, para poder ser esa iglesia gloriosa, esa novia preparada para Cristo. Y la parte 3 que es la revelación del Padre. Y Jesús tomando el rollo, sabiendo que sin importar lo que ha de venir, hay uno sentado en el trono y tiene el control de todo. Entonces eso nos da seguridad para seguir adelante. Ok, ok. Veo que tú eres un poco más tecnológico, ¿no? Tienes tu iPad, yo soy un poco más de la vieja escuela. Sí, tengo los dos, pero cuando escribo notas o bosquejos uso mucho el iPad, sí. ¿Y alguna aplicación que tú usas en particular para que le quieras decir a los oyentes que la gente dice, pero es que no tengo una Biblia física? Bueno, pero tienes un celular o tienes un iPad o algo así. No, yo solo uso la Biblia que todos usan en, en el iPad, se llama como YouVersion, si no estoy mal, sí, YouVersion, Ok, y ya para, digamos, meditar, estudiar, tengo Biblias ya físicas de estudio. ok. Palabra clave es una muy buena que la recomiendo, que tiene diccionario tanto griego como hebreo. Entonces ahí cada versículo tiene como sus palabras clave y puedes ver qué es lo que significaba en el original y te ayuda mucho a entender cosas. Bueno, ok. Sí, yo hoy en día veo a veces cuando voy a la iglesia y eso, nadie lleva la Biblia, ya todo el mundo lleva su celular. Sí, sí, pero siempre para mí, eso ya depende de gustos, pero creo que la Biblia física es muy importante, subrayar, poder poner más cositas. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Yo también tengo la app Ujú, en el celular, pero a mí me encanta para estudiar, como dices tú, lo físico porque uno raya y todo ese claro, rollo. mucho Sí. mejor, mucho mejor. Bueno, entonces continuaremos. Sí, entrando al tema, entonces hoy hablaremos de las últimas dos partes. La parte 4 es el plan de batalla de Jesús. Esto abarca la mayoría de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el 19. Y para terminar, la última parte es el establecimiento del reino de Cristo, que tiene que ver con capítulos 19 hasta el 22, que la venida como tal de Cristo, el milenio y la venida del Papá. Ok. Entonces, pues, si quieres empezamos con la Claro que parte sí. 4 de una vez. Creo que entraríamos en el tema de los sellos, ¿no? Sí, entonces el capítulo 6 ya empieza a hablar de los sellos, pero me gustaría primeramente hablar un poco de la estructura del plan de batalla de Dios. Esta estructura tiene como tal seis sellos, perdón, siete sellos, siete trompetas y siete copas. Eh, cada sección, digámoslo así, después tiene una sección de respuestas angelicales. Entonces hay preguntas que se hacen después de cada sección. ¿Qué pasará con la iglesia, por ejemplo? O qué estará sucediendo arriba en el cielo en medio de esto. Entonces estas secciones nos dan cierta dirección para, para saber por qué está pasando esto y qué pasa con la iglesia en medio de esto. Y lo vamos ahí, y vamos yendo poco a poco. mm, pero la línea del tiempo, hablando un poco de la línea del tiempo, primero que todo está principio de dolores. Esto Jesús lo habló en Mateo 24, cuando dijo, oirán de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, de hambre. Y Prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día. es Hay países que están en esta situación. exactamente, entonces eso es lo que iba a decir y en estos momentos lo que estamos en principio de dolores. Y la Biblia nos muestra eso, ese simbolismo de que como una persona que está embarazada,
cada vez, cada día que pasa casi, se incrementan esos dolores. Entonces, cada día que pasa vamos a oír más de guerras, van a pasar más y más cosas hasta que llegue la gran tribulación. Entonces, Jesús lo dijo en Mateo 24, no, estén alerta y estén tranquilos, porque esto solo es el comienzo de dolores, el principio de dolores. Y esa es Wow. donde estamos ahorita. Después de principio de dolores vienen los últimos 7 años, digámoslo así, que Daniel lo dijo como la semana 70, que en sí son 7 años, que está partido en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio es la falsa paz, el incremento de dolores también. Esto lo podemos ver Hay una falsa paz. hay una falsa paz. Esto lo dice en Primera de Tesalonicenses, en Isaías también. Entonces, por medio de un tratado que va a ser el anticristo, va a haber una falsa paz y seguridad en la tierra. De hecho, me gustaría leer este versículo, solo uno de esos versículos, y es Primera de Tesalonicenses 5, de 2 al 3, dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Pero cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre ella como repentinamente, como dolores de parto a una mujer encinta, y no escaparán. Aquí nos habla de esa falsa paz y seguridad. Isaías también lo habla. Entonces, esta persona del anticristo va a tener mucho poder y va a poder, de cierta forma, engañar a todos. Va a haber una falsa paz por 3 años y medio. Todo estará perfecto, nadie molestará a Israel, los Mm. países árabes. Eso es donde yo quería llegar. Porque, o sea, es una paz para Israel, Sí, para el mundo en para el general. mundo. Ok. Y mira cómo hoy en día presidentes y naciones están tratando, De hacer y se les ha costado por muchos años. Ajá, Desde, bueno, ¿quién no ha tratado? Ronald Reagan, presidentes como Ronald Reagan, Bill exactamente. Clinton, bueno, en fin. Mucha gente, incluso la ONU, si no estoy mal, año pasado, alrededor de octubre, noviembre, hicieron como un tratado, una especie, no me acuerdo cómo se llama, como una ley o algo así, y su título era Paz y Seguridad. Ahora, no estoy diciendo nada, no voy a especular nada, no, no estoy Claro, diciendo que claro. la ONU es el anticristo, no. Pero sí lo que acabas de decir, todo el mundo ha tratado de hacerlo, pero va a llegar este gran señor, Mm. el anticristo, que va a poder hacer lo que muchos no hicieron. Todo el mundo va a decir, este es el Mesías, este es el Claro, Señor. Y ahí es donde vamos a ser tan engañados. claro, claro. Una vez escuché de alguien decir una vez que decía, desde el momento que tú, porque desde el momento que tú veas que hay paz, Mm, ahí es donde preocúpate. claro, O sea, increíble, ¿no? Porque mientras haya guerra, suena ilógico. Nadie quiere guerra, claro, nadie quiere que se esté matando a la gente ni nada de eso. Pero mientras haya guerra, pues como que supuestamente todo está bien. claro. Pero cuando haya paz, ahí es donde que es, uf. Sí, es como, hey, alertémonos. O sea, tú te imaginas una paz ahora en este momento entre Irán e Israel que se están bombardeando. O, Claro, o mira lo que está sucediendo en Gaza con Israel, en fin, tantas exactamente. cosas. Entonces ahí es eso, es estar alerta y entender los tiempos, lo que Jesús nos manda a hacer. Entonces, después de esos 3 años y medio, viene el último periodo, que se llama la Gran Tribulación. Eh, Estas son las contracciones finales, antes de que nazca, digamos, el bebé, en este caso Jesús, entre a reinar en Jerusalén. Y este es el periodo más duro de la historia que Jesús profetizó. Dice que va a ser el periodo más oscuro de toda la historia, que si no fuese acortado, todo el mundo moriría. Y vamos a ver en estos próximos capítulos lo denso que es en realidad y por qué Jesús dijo eso. Pero aquí es donde, en estos últimos 3 años y medio, es donde pasa todo este plan de batalla de que vamos a empezar a hablar desde el capítulo 6, que son los sellos, las trompetas. Claro, vamos a tratar de resumirlo porque, pues, hablar de todo esto lleva bastante tiempo, pero yo sé que Michael va a tratar de resumir esto. Exacto, sí, es la idea, como les dijimos, la idea es una guía para que ustedes mismos puedan digerir esto mejor y estudiarlo eh, en su propio tiempo. Entonces, mm, ¿cuándo comienzan estos últimos 3 años y medio? La Biblia nos dice es cuando empieza la abominación desoladora.
Entonces, tiene que haber un tercer templo, sí o sí. Y la Biblia nos habla de esto y lo vamos a ver, pero tiene que haber una abominación desoladora, que significa que en el tercer templo va a haber abominaciones. Los sacrificios cesarán, pero también va a haber una estatua de oro, nos dice la Biblia en Apocalipsis, creo que es 14, donde la gente le rendirá culto. Estas son abominaciones y es desoladora porque simplemente van a haber desolación, va a haber solo desolación en todo el mundo a raíz de esto. Daniel 9:27, él lo profetiza también, dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana hablando de los últimos 7 años, pero a la mitad de semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Eh, y dice, sobre ella habrá abominaciones y vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa la esté decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces aquí nos está diciendo, a la mitad de semana cesarán los sacrificios. Ahí comienzan los últimos 3 años y medio cuando cesan los sacrificios en ese tercer templo. O sea que para que empiecen, digamos, los últimos 7 años, tiene que el tercer templo estar construido. Y ahí Ok. para allá vamos, ¿no? Lo hablamos en el capítulo anterior y si ustedes buscan en YouTube, todo, absolutamente todo está listo. Solo falta construir ese tercer templo, pero los candelabros de oro, los sacerdotes, las ropas, todo, incluso las vacas rojas Mm. todo está listo. ¿Dónde va a estar ubicado este tercer templo? De acuerdo a los judíos, tiene que estar construido donde se construyó el primer templo. Y Ok. es en este ¿Pero en qué momento. parte de Israel, digamos? Eso es en Jerusalén, Ok, ok. Y es donde en este momento está la cúpula de la roca, que es una de las mezquitas más importantes para los del Islam, los de la religión islámica. Entonces, por eso es que no han podido construirlo. Entonces, se cree, Ese es por como, disculpa que te interrumpa, y disculpa mi ignorancia también. Eso es como por West Bank. no, ¿cómo así West Bank? Hay una parte de Israel que se llama West Bank. No lo No, sé, nunca he ido. Ojalá ok. pueda ir en algún No, momento, pero porque hay una región donde todavía hay islámicos dentro de claro, Israel. en Israel hay todas las religiones, por eso es un centro de tanta guerra también, porque está la católica, bueno, cristiana, está islam, están todos, están tres mayores, los judíos obviamente, Ok, ortodoxos, pero sí, es en Jerusalén al lado del Monte de los Olivos, o sea, ok, donde estaba el templo ok. originalmente. Entonces sí, aquí es donde tiene que hacerse y se cree que gracias a este tratado de paz y seguridad puede que se construya este templo, que quede a un lado esa mezquita y que al lado de la mezquita esté el templo. Es una opción, la Biblia no es explícita en eso, pero es lo que probablemente se cree. Gracias a ese tratado de paz se pueda construir ese templo. Es una de las opciones. Empezamos desde el primer sello, capítulo 6, desde el versículo 1. Dios va a sacudir las naciones por medio de estos sellos. Esto lo habla en Ageo 2:6. Y la meta es eliminar, destruir todo lo que obstaculice el amor entre Dios y la raza humana. Y cada sello da lugar al siguiente sello. Lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, el primer sello es el caballo blanco, ¿cierto? Eh, y esto habla del anticristo y es que el anticristo mostrará su verdadera naturaleza, porque en los primeros 3 años y medio él va a ser esa persona de paz, Mm, pero al principio de estos últimos 3 años y medio él se mostrará como esa persona que es de guerra. Él viene ahora a matar a todo mundo, es una persona de guerra. Em, Blanco también significa victoria. Entonces él va a tener victoria por cierto tiempo. Y caballo blanco, vamos a ver que Jesús vuelve en un caballo blanco. Entonces es esa falsificación de Jesús también La que está imitación. Él retando. siempre quiere imitar a Jesús. Exactamente. Dice que tiene un arco también y una corona. Está hablando de su poder y su gobierno como un rey. Él va a poder gobernar a la tierra por un cierto periodo de tiempo, un poco tiempo. Después vamos al segundo sello y vemos cómo da lugar al siguiente, a este segundo, porque
El sello es un caballo rojo intenso, como la sangre, y representa una guerra sangrienta que va a quitar esa falsa paz. Entonces, llega el anticristo y se revela como esa persona de guerra, no de paz, y eso trae, obviamente, guerra y sangrienta. Dice el versículo 4 que se le fue dado autoridad, y un poquito más adelante se le dio una gran espada. Y acá es bueno resaltar que él no tiene poder, el poder se lo dio Dios, Dios le da el poder. Y este es el plan de Jesús, no es el plan de Satanás, es el plan de Jesús, Y de uno dice, Dios. y la gente dirá, no, pero es que ¿cómo va a ser si tenemos un Dios amoroso, pero también tenemos un Dios de justicia? Exactamente, y es por amor que Él está haciendo eso, para quitar todo lo que toda la maldad, todo lo que obstaculice ese amor. Es entender esa parte. Después de esto viene el tercer sello, que es el caballo negro. Negro habla de luto, de angustia, de lamento. Mm, y habla en este caso de una guerra, después de la guerra viene una crisis económica. Entonces dice que 3 libras de trigo valerán un denario. Un denario en ese tiempo era el salario de un día completo. Dice 6 libras de cebada por un denario también. Pero dice, pero no dañes o toques el aceite y el vino. Eso es lo que dice explícitamente. Entonces, va a venir una crisis económica que va a generar la desvalorización de la moneda. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos está diciendo que pequeñas cantidades de alimento, 3 libras, 6 libras, por el salario de todo un día. O sea, va a ser duro poder comprar cosas. Eh, Ahora, se cree por teólogos que el vino y el aceite eran cosas de lujo, alimentos de lujo en ese tiempo para reyes y demás, y no serán afectados. Dice, no dañes eso, no serán afectados. Entonces, en otras palabras, no, los ricos no van a ser afectados. Exactamente. En otras palabras, los ricos probablemente no van a ser afectados y eso va a generar una mayor distancia social, digámoslo así. Hay un dicho americano que dice, the rich get rich and the poor get poor, que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Sí, ya lo estamos empezando a ver hoy en día, Exacto. pero otra vez lo digo, es el principio de dolores, todo va a incrementar. Cuarto sello, caballo amarillo, por nombre muerte, dice así. Versículo 8, dice que causará la muerte a una cuarta parte de la población mundial. Y dice que el Hades y la muerte vendrán con él, con ese caballo. Hablando de la muerte, que es lo que le sucede al cuerpo físicamente. Y el Hades es otra palabra, o la palabra en la Biblia para infierno, que es donde van las personas que no creen en Cristo. Entonces aquí nos está hablando que esto va a causarle esa muerte es a las personas que no son creyentes, no a los creyentes. Por eso es que no tenemos que tener tanto miedo con todo esto, porque vamos a ver a lo largo de todo esto que esto es para los que son no creyentes, los que no creen en Cristo. Los juicios de Dios son para los no creyentes, así como pasó en Egipto. Es un paralelismo ahí muy chévere. Em, Dice que esto va a pasar por medio de espada, que es guerra, Ujú. hambre, mortandad, que es enfermedad, y fieras salvajes. Fieras salvajes simplemente son animales que están endemoniados y que traen enfermedades. Eh, de hecho, esto está escrito y profetizado en Ezequiel. Si lo quieren mirar, está Ezequiel 5 y Ezequiel 14:21. Explícitamente habla de esos 4 juicios. Entonces ya estaba escrito incluso desde el Antiguo Testamento, no es nada nuevo. Quinto sello, eh, en este ya no son caballos, sino son cosas que pasan y en este quinto sello es las almas de los mártires clamando por justicia. En el versículo 11 dice, se les dio vestiduras blancas y se les dijo, descansen un poco más hasta que el número de mártires se complete. Eh,
Entonces, aquí nos está hablando de que hay un número específico de mártires. Mártires son las personas que mueren por causa de Cristo, para que tengan claridad. Pero hay un número en específico que se tiene que cumplir para que Jesús vuelva. Nos está diciendo eso, no dice exactamente el número, solo dice que hay un número específico. Sexto sello es un gran terremoto. Pero también dice que el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre y las estrellas cayeron. Nos está diciendo que va a haber un caos en el cosmos. Y dice que todos se esconden en cuevas, pero que se dan cuenta que Dios está soltando los juicios. Yo te quería hablar sobre eso porque hace poco vi la gente ha estado hablando últimamente de que, digamos, los poderosos, la élite, invirtieron casi 21 mil trillones de dólares en un proyecto para vivir debajo de la tierra. Wow, qué locura. Sí, y mira lo que dice ahí, y dice, y los reyes de la tierra, en el versículo 15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Sí, ahí específicamente está hablando de cada persona social. Entonces, los presidentes, los líderes, está hablando de la población que es esclava, la población que es trabajadora. Todos los 7 los estamos nombrando. Entonces, que todos, que no hay, digamos, población social que se salve. Es como todos van a darse cuenta que es Dios que está desatando eso. Es como que se les va a abrir la mente por un segundo. Es como, hey, esto viene desde Dios. Y lo dice, la ira de Dios ha llegado. Lo dicen todos. Y vamos a ver que muchas cosas van en contra de los reyes. El anticristo va a reunir a todos los reyes para ir en contra de Dios, dice la Biblia también. Y esto es algo que es mundial. Wow. Ahora, este capítulo 6 termina literalmente con una pregunta. Y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Después de que dice, la ira de Dios ha llegado, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esta pregunta la responde el capítulo 7, que es la primera sección de paréntesis, de respuestas angelicales. Entonces es como una respuesta de los ángeles a esta pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ese es el primer capítulo en paréntesis, para que lo tengan en cuenta. Y empieza este capítulo 7 hablando de 4 ángeles en el norte, en el sur, en el este y oeste, que se les da poder para hacerle daño a la tierra, al mar, a la vegetación y todo esto. Pero después escuchan una voz que dicen, paren, no hagan daño todavía al mar, a la tierra, a la vegetación, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Aquí habla de protección. Entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie? Los que están sellados, los que son siervos de Dios. Ahí es la respuesta. Y después, básicamente, habla de 2 tipos de personas. Primero, habla de los 144,000. Ok. Y estos 144,000 son judíos, es el remanente judío. Son personas judías, de hecho habla de 12,000 por cada tribu, básicamente. Y son personas que no se contaminaron y que van a ser básicamente evangelistas allá en el pueblo de Israel. Wow. Entonces habla de esos que dice que son sellados y que básicamente van a tener protección de todo esto. Y el siguiente párrafo habla de gentiles. Dice que son personas de toda tribu, toda lengua, toda nación, que estaban de pie y adoraban. Ok. Entonces, en otras palabras, es la iglesia gentil, que gentil es otra palabra para los que no son judíos, simplemente es eso. Nosotros somos gentiles exactamente. Sí. Y que es la iglesia gentil. Entonces, la iglesia en general va a estar protegida. Okay. Esto es lo que nos dice el capítulo 7. Entonces, ¿quién podrá sostenerse de pie? Los que creen en Cristo, la iglesia y los 144,000. Eso. Esos son los que están protegidos sobrenaturalmente. Después viene el capítulo 8 y 9. El capítulo
8 habla del séptimo sello y algunas de las trompetas. Entonces el séptimo sello da lugar a la primera trompeta. Séptimo sello son ángeles que vienen a potenciar la oración de los santos. Entonces aquí vemos una iglesia que ora, que no para de orar, y por eso Jesús tantas veces los velen, 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 oren. La oración de los santos para desatar los juicios del anticristo. Eh, y también mandan fuego a la tierra, es lo que dice este séptimo sello. Ya después de esto empieza la primera trompeta. Eh, las trompetas tienen varias como cosas que hacen. Y esto lo pueden ver en el libro de Números, qué es lo que hacen las trompetas. Pero una de las cosas que quiero resaltar que son importantes es que cuando hay una trompeta, cuando se escucha una trompeta, en el libro de Números nos dice que era un llamado a los santos para orar. Entonces, aunque las trompetas son juicios, obviamente, que vienen de Dios, también es un llamado para que los santos sigan orando y desatando los juicios por medio de esas oraciones. Acuérdense que en el capítulo 5 de Apocalipsis dice que las copas se llenan por las oraciones de los santos. Entonces es un llamado a que no dejemos de orar, no dejemos de orar. Entonces, las primeras 4 trompetas son actos sobrenaturales de parte de Dios contra los árboles, contra los mares, contra la vegetación, lo que habían hablado los 4 ángeles, que les dijo, hey, paren, ahí ya sellaron, digamos, a la iglesia y a los 144,000, ahora sí vamos a desatar. Sí, y lo que me llama la atención de la mayoría de estas trompetas es de que siempre habla de que un tercio de esto, un tercio de lo otro, un tercio del mar, un tercio de los árboles, un tercio. Y uno dice, wow, o sea. Es bastante. Sí. Es bastante. Y acordémonos que ya empiezan estos juicios de parte de Dios. En este caso, son para el anticristo y el ejército del anticristo. Y es para obstruir como que sigan creciendo. Y por eso, no sé exactamente por qué es un tercio, pero al menos no es la mitad o todo. Sí. Porque va a haber protección. Va a haber como, en este caso, digamos, va a haber agua potable para los santos, digámoslo así, de esa forma. Entonces, estas primeras 4 trompetas son cosas sobrenaturales que destruyen árboles, mares, vegetación y demás. Y esto es para obstruir el imperio del anticristo, como lo dije. Y las últimas 2 trompetas ya afligirán, digámoslo así, a la raza humana. Entonces, estos trompetas y también algunas copas son un paralelo con las plagas de Egipto. Okay. Y lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta y lo escriban y lo estudien después. En una de las trompetas, Michael, dice aquí en el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ajenjo. Hice un poco de... A mí cuando veo estos nombrecitos así, me llama la atención. Y entonces quise ver qué significaba Ajenjo en hebreo y en griego. En hebreo significa, viene de lana, y en griego viene de Artemisia. Y resulta que hubo alguien que una vez en los años, en 1868, estaba viendo ahí en Google, que hubo un científico que descubrió una estrella que se llama Artemis. Artemis. Increíble, ¿no? No digo que esta es la que, ¿me entiendes? Pero ¿quién sabe? Que estaba como, dice ahí en Google, que está como 1800 y pico de unidades astronómicas. Quería saber cuántos kilómetros significará eso. Pero me llamó bastante la atención. Sí, es muy probable. Yo creo que las conciencias no existen. La Biblia nos dice que las iglesias son las estrellas son incontables, pero que cada una tiene su nombre. Dios tiene un nombre para cada una de ellas y
Es muy probable Wow. que una de esas sea eso. Ya vamos hacia la tercera trompeta, que cae esa estrella hacia los ríos y simplemente lo que hace es envenenar a los ríos. Entonces ya no va a ser agua potable. No podemos eh, beber de esa agua porque es envenenada y podamos morir. Mm. Pero entonces también hay algo curioso y es que los muros de Jericó cayeron cuando se tocaron 7 trompetas. Es ese paralelismo y es como una imagen profética de que después de esas 7 trompetas acá en el Apocalipsis va a caer el reino del anticristo. Mm. Es Hemos hablado hermoso. mucho sobre los números, sobre la numerología Ujú. de Dios pues personalmente, sin entrar en podcast y eso. Y, y el número 7 siempre aparece en ciertas partes que uno dice la perfección. Perfección, exacto, lo hablamos y es perfección, plenitud, me encanta el número 7. Sí, sí. Eh, No te va a encantar en una, porque luego una copa. te hablaré sobre otra parte donde me puse a investigar. eh, en una de las, en la quinta, el quinto ángel, Ujú, dice, tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ujú, Entonces en inglés es bottomless pit. ujú. Y entonces me puse a ver, a ver cuántas veces aparece bottomless pit 7 veces. en inglés en la versión King James Bible 7 veces. Yo dije, oh my Qué gosh. locura, qué Sí, locura. Es fuerte. sí. Pero es bonito ver también esos No, simbolismos en la uno Biblia. ve, o sea, Dios está en los detalles. Ujú, A eso es lo que yo quiero oír. O sea, Dios está en los detalles, tanto en los números, tanto todo, en todo lo que dice. O sea, aquí está, en esto. todo. Es que la palabra de Dios es perfecta. Claro, El que no la quiera recibir, bueno, cosa de ellos. Pero es que aquí está todo. todo. Y por eso es importante no solo simplemente leer, sino meditar en ella, Mm. estudiarla, para encontrar también esos detalles. Entonces, bueno, si hablamos de las trompetas, la primera trompeta, juicio de Dios, es granizo con fuego. Y es igual a la séptima plaga en Egipto. Granizo con fuego, para que sepan. Y como tú lo dijiste, 1/3 de la vegetación es quemada. La segunda trompeta, el mar se convierte en sangre. Y esto es igual a la primera plaga de Egipto. Eh, y 1/3 del mar se va a convertir en sangre. Eh, Tercera trompeta, los ríos van a ser envenenados por medio de esta estrella. Entonces el agua potable, el agua dulce potable, no se va a poder beber, al menos en ese tercio. Eh, Cuarta trompeta, tinieblas. Y esto es igual a la novena plaga de Egipto. Eh, Sí, sí. ¿Eso en qué versículo está? ¿Por dónde vas? no lo tengo, no sé. Aquí está. El cuarto ángel dice, ok, el versículo 12 del capítulo 8 de Apocalipsis, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol Ujú, entonces va a haber mucha oscuridad, y la tercera tinieblas. parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y Exacto. no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y he Ujú. escuchado también de muchos científicos de que el sol va a perder su fuerza. Eh, Entonces, yo creo que la ciencia y la teología van de la mano. exacto. Siempre he visto eso y tuvimos el privilegio de estudiar en Cristo para las Naciones y hablando un poco de eso es como vemos como la ciencia de hecho eh, va conjunto con la teología, no son separadas. Mm. Y poco a poco nos estamos Tendrán dando diferentes, cuenta de eso. a ver, los científicos tendrán tal vez algunos de ellos diferentes creencias, pero la ciencia, como dices tú, va Van ligado de la con mano, Dios. van de la mano y nos estamos dando cuenta de eso poco a poco. Y es hermoso, Dios está como anilando todo. Mm. Em, Bueno, de hecho empezó, me viene al tema, a la mente, que todo empezó en Génesis, ujú, porque dice, en el principio ujú, Dios creó los cielos y la tierra, o sea, en el principio, o sea, ahí empezó el tiempo. ujú. O sea, en Dios, como es eterno, no hay tiempo, pero en el Exacto. principio ahí creó. Sí, 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 Entonces, y que exactamente. dice ahí que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ahí está el tiempo, el espacio y la materia. Ay, exactamente, exactamente. Em,
quinta trompeta habla de langostas demoníacas y esta es la misma plaga y es la octava plaga en Egipto, en Éxodo. En este caso, en Éxodo eran langostas naturales y ahora van a ser demoníacas. Mira que, Michael, aquí en este quinto ángel que tocó la trompeta, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, la llave. Ajá, se le dio. Ajá. Entonces, me puse otra vez a investigar. Hay varias llaves. Ujú, Hay varias llaves que tiene Dios, que tiene ujú, Jesús. ujú, Él nos dio una, ujú, son las llaves del reino de Dios, ujú, que está en Mateo, lo anoté por aquí, Mateo 16, 19. ujú. Pero él se quedó con las llaves de la muerte y Y el del Hades. Hades. Ujú, O sea, mira, te doy las llaves del reino, claro, pero se quedó con las otras. claro. Las llaves del muerte de Hades las tendrá Jesús y es en el versículo, capítulo, si no estoy mal, 19, cuando ya el Satanás es echado al lago de fuego, dice, y la muerte y el Hades fueron con él. Es como, ustedes ya no tendrán más la autoridad ni nada, chao, para siempre. Bonito, Mm. bonito. Hay varias llaves, es bueno también estudiar eso. Y la sexta trompeta es muerte, y es muerte esparcida, lo puse así, y es la 10ª plaga en el Éxodo también. Eh, y dice que la tercera parte de la humanidad va a morir en esta sexta trompeta. Entonces, vimos como en un sello dice que cuarta parte de la humanidad global va a morir y ahora está diciendo una tercera parte. Entonces, si juntamos eso, creo que es más de la mitad del mundo. Entonces, al fin y al cabo, alrededor de la mitad del mundo va a morir. Wow. Eso es algo que lo dice la Biblia y también una parte que habla del altar de oro. Y el altar de oro significa como el altar del incienso en el Antiguo Testamento. Y el incienso son las oraciones de los santos. Ahí podemos seguir viendo la iglesia orando, orando en medio de todo esto. Y termina el capítulo 9 en el versículo 20 diciendo, eh, y a los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. Esa parte es muy fuerte. O sea, Al ver, ¿cómo estaría el corazón de duro? no, es una cosa de locos. Y simplemente veo que Dios no les quitó el velo. No, es que no se les fue revelado Jesús y ellos no quisieron. Entonces, a pesar de que la mitad del mundo se murió, a pesar de estas plagas, del mar, de todo, aún así no se arrepintieron. Y mira que dice después, ni aún, ok, como dices tú, ni aún así se repitió. Y dice, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Exacto. Uy, ¿Por qué? Porque vamos a ver en estos próximos capítulos que y a dice que las todas las imágenes. naciones, exacto, todas las naciones van a adorar al anticristo. Entonces, ni aún así dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden oír ni andar. Y está hablándole directamente a esas personas que idolatran estatuas o cosas hechas de oro, de madera, de bronce. Hechas por el hombre. Exacto. Que son dioses, porque está hablando, dice que no pueden ni oír ni hablar. Está hablando de dioses hechos así. Entonces le está hablando directamente también a ellos. Pero también dice, no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación, de sus hurtos. Entonces hablando simplemente del pecado. Es como, no se arrepintieron. Pero mira lo interesante, o sea, como que Dios hace pasar todo esto como para los que están en esto, Ujú, como lo que habíamos hablado en el episodio anterior, de que sobre las 7 iglesias, ujú, y muchos o sea, estaban bien, pero también estaban mal. ujú. Dios siempre dando la oportunidad. Eso es lo más hermoso. Y mira que yo haciendo este bosquejo, es algo que Dios me hablaba y es muy, muy lindo pensar que sabemos que Dios en estos momentos está teniendo paciencia para con nosotros y que a pesar de en Apocalipsis de ya empezar
todos estos juicios, aún así es Dios mostrándonos amor y diciendo, hey, este soy yo, hey, todavía les está dando una oportunidad de arrepentirse. Y ahí dice, ni aún así. Y vamos a leer, y esto no es el fin, vamos a ver en los próximos capítulos que aún así Dios se sigue mostrando. Y es como, hey, abran los ojos, hey, que ese es el amor perfecto, infinito de Dios. Mm. Pero ahora un momento que, listo, ya. 70 veces 7. Que hasta aquí fue. Eh, si vamos a Apocalipsis 10 y parte del 11, esta es el segundo paréntesis, la segunda explicación angelical. ¿Listo? Pasaron las 6 trompetas, listo. Ahora explicación otra vez de parte de los ángeles. Eh, y veámoslo de esta forma, después de que la mitad del mundo, básicamente, estará muerto, de tantas cosas que pasaron sobrenaturales, más los falsos profetas, hablando de cosas falsas, va a haber mucha, creo que ansiedad y angustia en la tierra. Creo que eso es lo que pasaron y creo que muchos de nosotros o muchos humanos van a estar buscando respuestas. Es como, ¿qué es todo esto? ¿Qué estará pasando? Eh, y este capítulo nos ayuda y nos explica cómo Dios ayudará a su pueblo por medio de revelaciones proféticas eh, y el derramamiento como nunca antes del Espíritu Santo. Eh, en el capítulo 11 vamos a ver que son dos testigos que van a ser enviados a la tierra. Y van Ok. a ser, esto lo hablamos en un segundo, pero van a ser hablados, van a poder hacer milagros como los de Moisés, como los de Elías y tener mucho poder. Eh, Ahora, con el capítulo 10, si empezamos con este, habla de 7 truenos. Estos truenos son 7 mensajes proféticos para la iglesia de los últimos tiempos. Y dice que Juan los iba a escribir, pero el ángel lo detuvo. El ángel le dijo, hey, sella esto hasta los últimos tiempos. Así que al fin y al cabo no sabemos cuáles son esos. Juan no lo escribió. Dice, lo iba a escribir, pero el ángel lo detuvo. Juan no escribió estos 7 mensajes proféticos, pero están sellados para la iglesia de los últimos tiempos. Así que todavía hay misterios que el Señor nos va a revelar en algún momento. eh, en algún momento. Ya después, en el versículo 7, dice, al sonar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Este es otro misterio. Y decimos, ¿cuál es el misterio? El misterio nos lo da, de hecho, Pablo en 1 Corintios 15:51. Y está hablando en este caso, del arrebatamiento. Ese es uno de los misterios de Dios, de tantos. Y después el ángel le dice que coma el libro. Y Juan come el libro y dice que es dulce en su boca, pero amargo en su estómago. No está hablando de las partes dulces de la Biblia, que son fáciles de digerir, pero lo amargo es lo que estamos hablando ahorita. Las muertes, lo pesado, digámoslo así. Y después de eso, el ángel termina este capítulo diciéndole, debes de profetizar, debes de profetizar. Y esto es como un llamado a todos nosotros a, primeramente, comernos el libro, a estudiar la palabra, a leer la palabra de Dios, pero después de que la meditemos y la entendamos, ¿qué debemos hacer? Profetizar. Entonces no solo es digerirla, sino después de eso se nos da la autoridad también para profetizar. Y profetizar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Eso nos lo dice el ángel. Ya después del capítulo 11, eh, como te dije, son los testigos, los dos testigos, que son dos profetas parecidos a Elías y Moisés. No son ellos, o parece ser que no son ellos, son otras dos personas, pero que van a tener como el mismo poder de hacer los mismos milagros y hasta más. Tienen mucho poder. Eh, Sí, porque entiendo de que, digamos, hubieron personajes en la Biblia que siguieron a Dios, pero que no muestra que fallecieron en algún momento. Digamos, un ejemplo, creo que fue Elías, ¿no? Elías y Que Enoch. se lo llevó el torbellino. Ujú. Entonces, y habían otros por ahí también. Enoch, sí.
A diferencia de otros discípulos que fueron mártires y les cortaron la cabeza y cosas así. Exactamente. Y hacia allá vamos. Estos dos testigos tampoco, o sea, mueren pero resucitan y van al cielo. O sea, al fin y al cabo, digámoslo así, no mueren. Eh, en el versículo 1 de Apocalipsis 11 nos habla del No templo somos otra tú y yo, vez. no somos tú y yo. No, mentira, no, no, obviamente no somos. Eh, Molestan, molestan. el versículo 1 nos habla del templo otra vez, ese tercer templo. Y le dice a Juan, y el ángel le dice a Juan que lo mida. Y medir algo espiritualmente es simplemente como discernirlo, como evaluarlo, como evaluarlo cuidadosamente, por decirlo así. Pero dice en el versículo 2 que no mida el patio, porque fue entregado a los gentiles por 42 meses. Si vemos que son 42 meses, son 3 años y medio. Esta palabra este tiempo de 3 años y medio está a lo largo de toda la Biblia. En Daniel dice una semana, pero también dice 1260 días. En Apocalipsis lo dice en varias formas también, usualmente 1260 días. Es muy específico, no es algo como mucha gente lo cree que es simbólico. Si lo dice tantas veces en la Biblia, no es simbólico, son 3 años y medio. Algo que me llama la atención, y tal vez voy a estudiar un poco en esto, es que menciona el patio. Entonces, bueno, es algo que me pondré a estudiar, pero ¿qué era el patio en aquel entonces, en el Antiguo Testamento? La parte afuera del templo, ¿Qué es lo que donde se se hacía hacían allí? los Mm. sacrificios, donde sí se hacían los sacrificios, se lavaban las manos también. Pero aquí hay dos interpretaciones principales, digámoslo así. El primero es de una forma simbólica, hablando no del templo como tal, donde era el lugar santo y el santísimo, sino la parte afuera del templo, en el sentido de que la Biblia nos dice que gentiles, extranjeros, el ejército del anticristo, que son gentiles, va a estar apoderado de Israel. Dice que los judíos van a tener que irse al desierto. Y dicen que las mujeres van a ser violadas y demás. Entonces va a estar controlado Jerusalén por gentiles. Entonces esa es una de las interpretaciones que tiene muchísima validez, de hecho. Y hay otra que la pensé, eh, y creo que Zacarías lo profetiza, mm, y, y es hablando de la cúpula de hierro, de la mezquita que está ahí, que probablemente sea el patio del templo, porque si van a estar juntas, y esto no solo Ujú. lo pensé yo, pero Opinión tuya personal, obviamente. sí, y es una de las posibilidades, digámoslo así. Claro, va a estar construido el tercer templo, pero hay probabilidades que la mezquita siga ahí y no la destruyan, porque es la mezquita más importante para el Islam. El patio por los gentiles. Es una posibilidad, pero no lo sabremos hasta más adelante. Como muchas cosas en la Biblia, así pasan. A lo largo del tiempo sabemos que era literal, que era exactamente como había escrito. Como por ejemplo Israel, que volvió a ser país en 40. 1948, alrededor creo que es ahí si no estoy mal. Pero 48. esto era simbólico para la primera iglesia y hasta el siglo XVII, XVIII. Que fueron llamados como Estado, como país. Exactamente, pero después pasó y fue literal. Puede que esto sea algo así, no lo sabemos hasta, pero como les dije, es una posibilidad. Versículo 3 habla de los dos profetas que ayudarán a la iglesia por 1260 días. Otra vez, 3 años y medio. Ellos estarán en estos últimos 3 años y medio en la gran tribulación y son los que tienen mucho poder y van a ejecutar esos juicios. Los juicios de las trompetas, de los sellos también, porque habla específicamente de mares en sangre, exactamente como está pasando en las trompetas. Entonces ellos, y eso es un símbolo, así como pasó con Moisés. Moisés, Dios le hablaba y ¿qué hacía? Él iba al faraón, hey, vamos a desatar esto, si no haces esto. Es exactamente igual. Los dos testigos son un símbolo de Moisés y son los que van a ejecutar los juicios de Dios contra el imperio del anticristo. Mm. Eh, Versículo 7 dice que el anticristo los matará.
y quedarán tirados en Jerusalén, dice la gran ciudad. La gran ciudad es un nombre para tanto la Gran Babilonia, pero también para Jerusalén. En este caso está hablando de Jerusalén y quedarán tirados ahí, en la calle principal de Jerusalén, pero dice que resucitarán después de 3 días y medio. Wow. Y esto yo lo hablaba, de hecho, en el carro con mi novia. Y eso otra vez, es una cosa que pienso. Jesús resucitó después de 3 días. Algunos teólogos hablan de que Jesús murió el miércoles en la noche. Perdón, en la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Por la fiesta, el Pesaj, porque después venía el Shabbat, pero era un Shabbat por la fiesta y no el Shabbat regular del sábado. No me voy a meter mucho en eso, pero muchos teólogos creen que fue el miércoles en la tarde. Y si contamos los días es jueves en la tarde, viernes en la tarde, sábado en la tarde y mitad del día, domingo en la mañana. 3 días y medio Jesús resucitó. Y me parece loco que acá diga eso, 3 días y medio ellos resucitaron. Y después, ¿qué dijo? Se oyó una voz en el cielo que dijeron, suban acá. Ascendieron tal como Jesús ascendió. Y yo le preguntaba a ellos, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Y, y, y creo que la respuesta es la perfección y el amor de Dios. Es como, aún así, en medio de todo esto, estoy mostrándole al pueblo, tanto a la iglesia como a las personas que no creen, que este es Dios, que todo esto viene de Dios, que todos estos milagros de estos dos profetas, todo lo que hicieron, soy yo. Soy el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y es diciéndole, hey, calma, aquí estoy yo en medio de todo. Y dándoles Wow. esa oportunidad para que vean, para que sus ojos sean abiertos y digan, creo en este Dios. Otra vez volvemos, el amor de Dios, increíble. Wow, increíble. Mira que tú tocaste un tema ahora, mencionaste una palabra que se llama iglesia. Ujú, Y la iglesia es la novia de Dios. así es. Y la gente dice, los que nos estarán escuchando, dice, pero es que yo no quiero ir a la iglesia porque es que ahí hay un montón de hipócritas. Ujú, O allá, no es que yo conozco, es que son una partida de pecadores. ujú, Una vez, hablando de Miles Monroe, uno de los, no pastores, no quisiera decir pastores, porque él nunca se quiso llamar pastor. ujú. Si tú te fijas, él siempre lo llamaron por su nombre, a este señor. Y él decía dice, deja a Dios que se encargue de su novia. Tú encárgate de la tuya. Wow, qué locura. Entonces, no critiquemos a la iglesia. Deja que Dios se encargue de eso. Tú encárgate de tu relación con Dios. Eso es lo más importante. Criticar a la novia es criticar a Dios al fin y al cabo. Y Y a tiene, mí me ha pasado. A veces claro, yo a veces no estoy de acuerdo con ciertas cosas de la claro. iglesia. Pero Dios me ha estado molestando con esto. Y ¿sabes qué? La novia es para ti. La novia es tuya. Ujú. Yo me encargo contigo. Sí, es importante saber que la iglesia es un grupo de personas pecadoras y vamos a cometer errores, pero estamos ahí Si no porque miramos las 7 creemos iglesias en que vimos la Jesús. vez pasada. Sí, sí, que digamos, yo tengo todas. Sí, exactamente. Entonces es como, no crean que la iglesia es un lugar de personas perfectas porque nadie es perfecto. Así es. Vamos a la iglesia y una de las formas que dice que la iglesia es un hospital Mm, para los que somos enfermos. Y mm. de cierta forma sí es verdad. Entonces, bueno, después de eso, hacia la mitad del capítulo 11, suena la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta, como lo vimos en capítulos pasados, es lo que marca el regreso de Cristo. La séptima trompeta es el regreso de Volvemos al Cristo. 7. Volvemos al 7. La Y, perfección. y dice que apenas suena la séptima trompeta, voces del cielo. Se escuchan voces del cielo adorando y proclamando la manifestación de Cristo físicamente. Y esto es profetizado, creo que en Salmos está. Y dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea, que el cielo estaba abierto. Y yo mirando,
cada uno de los, bueno, o muchos de los versículos que hablan sobre este acontecimiento de Jesús volviendo, dicen que el cielo estaba abierto. Entonces vemos como todo está perfectamente conectado. Dice, el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Hermoso. Dice que hubieron relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo. Hablando del arrebatamiento, aunque ya lo hablamos un poco, esto está explícitamente escrito si no estoy mal, son 4 versículos. Mateo 24:29, Primera de Corintios 15:50, Primera de Tesalonicenses 4:15 y Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 4. Ahí explícitamente habla de este mismo acontecimiento. Y vemos que cada uno de ellos dice al sonar la trompeta, al sonar la trompeta. Y varios de ellos dicen que el cielo estaba abierto. Entonces es exactamente el mismo acontecimiento y, y también del arrebatamiento. Este mismo, ahí siempre los versículos están juntos, que es cuando los muertos resucitan primero y reciben a Jesús y después nosotros que estamos vivos vamos también a recibirlo en las nubes. Es el mismo acontecimiento. Entonces, la venida de Cristo, la séptima trompeta y el arrebatamiento, todo es un mismo evento, no son separados, todo es un mismo evento. Ya después termina ahí como, es hermoso porque termina como en medio de la venida de Cristo. Ese capítulo termina ahí, solo dice eso y nada más. Después se va, después vuelve como a conectar otra vez con el regreso de Cristo hasta como el capítulo 19, más adelante. Entonces, capítulos 12 al 14 es otra explicación angelical, otro paréntesis. Entonces, quedó ahí en pausa, digámoslo así, para entenderlo, el regreso de Cristo. Y empieza una explicación angelical. Y este paréntesis, digámoslo así, nos revela por qué tanta ira de Dios y por qué debe ser como tan severa y la necesidad de Jesús de destruir casi todo y arrasar con todo y todos los gobiernos de la tierra. Eh, Me trae mucho a la mente la parábola del higo, del higo y ah, ¿cómo es que se llama? la Que cizaña. están, y eso, Ajá, que, exactamente. y alguien una vez me lo explicó, yo nunca, me costaba entender esto, y me lo explicó una persona de acá de Colombia, Ujú, y decía que por alguna razón Dios deja que crezca los dos, claro. lo bueno y lo malo. Ujú, Y después tágate, separa lo bueno y separa lo malo. lo malo. Casi similar a lo que está haciendo aquí en Apocalipsis. Sí, y eso lo habla en el capítulo 14 de esta explicación, del trigo y la cizaña también. Ah, sí, Sí, ok. es hermoso. Lo pensaste y es exactamente lo que habla en el capítulo 14. Ah, bueno. Entonces, capítulo 12 nos muestra como la furia de Satanás en contra de Israel y la iglesia. Y estos, digamos, estos, ¿qué? 3 capítulos, hay mucho simbolismo. Esos son los capítulos que más simbolismo tienen. Pero usualmente nos dicen qué es, o si no Daniel, estos símbolos los usa también Daniel muchas veces. Entonces podemos ver, si no están acá explícitamente, están o en Daniel o a lo largo de la Biblia. Em, Pablo dice que, que nosotros somos los administradores de los misterios del Espíritu Santo. Eso lo dice en Corintios. Y tenemos que entender que los símbolos no son para confundir a la iglesia, sino a los demonios. Entonces, el versículo 1 habla de una mujer, y esta mujer es simplemente Israel, o el remanente de Israel. Unas personas piensan que simplemente es el remanente de Israel, otros que es todo Israel. Mm, Habla del sol, de la luna, de las estrellas, y esto está simplemente referenciando al sueño que tuvo José. eh, Acerca de sus padres y sus 12 hijos. Eso es todo. Versículo 2 habla de esta mujer que está encinta, o sea, embarazada. Y siempre Israel mantuvo la promesa de que venía un Mesías, a lo largo de toda la Biblia.
hoy en día los judíos ortodoxos creen que el Mesías todavía está por venir, que no es Jesús, que hay un Mesías que viene por ellos. Y este es eso, que está embarazada. Pero sabemos nosotros que ese bebé, ese varón, dice hijo varón, es Jesús. Y en el versículo 3 habla del dragón, un dragón escarlata. Y este es Satanás. Ujú. Dice que tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas son los 7 imperios que han perseguido a Israel a lo largo de toda la historia. Medo Persa, Mm. Roma, Asirio, incluso el imperio islámico, etc. Y después dice que tiene 10 cuernos. Y los 10 cuernos son las 10 naciones que trabajarán con el anticristo. Son 10 naciones en específico. Y después habla que, que es el varón que regirá las naciones. Hablando del anticristo. Versículo 7 habla de la guerra en el cielo. Es una guerra entre el arcángel Miguel y Satanás. Y dice que el arcángel Miguel lo va a echar del cielo. O sea, que en estos momentos Satanás está en el cielo, no en el donde está el trono de Dios, sino en el segundo cielo. Hay 3 cielos, está en el segundo cielo. Y será arrojado del cielo y será echado a la tierra. Y ahí es cuando Satanás como que se enciende en furia y se va en contra de la mujer, o sea, de Israel y de los santos, de nosotros. Eh, Dice, ya después empezamos el capítulo 13. Ok. O sea, esto pareciera como que es algo que como que ya ocurrió, pero al mismo tiempo ocurrió. Porque si estás hablando de que la mujer encinta, es como cuando Jesús estaba eh, en el vientre de María. Ujú. Pero al mismo tiempo es como una cosa entre pasado y futuro. Sí, exacto. Pareciera, Es un ¿no? paralelismo porque está la mujer encinta que hablando de, no sé si es para los judíos o no, la verdad no estudia mucho eso, pero claro, es hablando Mm. del Mesías como tal, esa mujer que está encinta esperando a ese varón. Pero sabemos que Jesús ya nació. Ahora, de pronto tiene que ver con Jesús tomando su lugar como rey y siendo el Mesías, literalmente ya destruyendo absolutamente toda maldad. Mm. Entonces, por eso puede ser. Algo que dijiste y me llamó bastante la atención que, que se escribió así, en parábolas y cosas así, o en ciertas frases y nombres, y para que los demonios no entendieran ni para que Satanás entendiera. Ujú, Y una vez escuché a alguien decir de que cuando Jesús vino a la tierra, hace 2000 años, 2000 y pico de años, que los demonios le decían, ¿para qué? ¿Te recuerdas cuando creo que sacó a alguien ujú. de... Jesús Demonios. sanó a alguien de un demonio y lo sacó? Entonces los demonios le preguntaron, ¿para qué viniste acá a Ujú, atormentarnos? sí, Entonces, ni ellos, o sea, los demonios no sabían, ¿por qué vino por qué vino Jesús antes de tiempo? claro. No sabían de que venía a morir en la cruz Ujú, por nuestros pecados, porque ujú, si ellos hubieran sabido de que Jesús venía con ese propósito y en esa específica época, ellos claro. no lo hubieran Y eso dejado. ya estaba profetizado en varias partes de la Biblia, en Isaías, por ejemplo, 53 lo dice explícitamente, pero los demonios no sabían. Entonces, otra vez, es un llamado para poder leer y entender la Biblia, porque esos misterios, como lo dijo Pablo, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Esos misterios son para que nos sean revelados a nosotros, para que nosotros los entendamos, más no los demonios. Entonces es como, ay no, yo no leo Apocalipsis o Daniel o lo que sea, porque tiene mucho simbolismo, porque me da no, eso es lo que Satanás O porque no lo quiere entiendo, hacer, o porque exacto. no lo entiendo. Pídele a Dios que te dé revelación. Exactamente. Él es el que escribió la Biblia y es el que nos da todo y es el que nos da entendimiento. Entonces se trata de eso y en verdad, como lo estamos viendo, no es tan difícil de entender cuando ya tenemos algo de entendimiento, cuando el Señor nos va revelando
cada cosita. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy un poco con esa guía para que puedan entender mejor y ser entendidos en los tiempos y no caer. Mm, Si vamos ya casi vamos terminando el capítulo 13, simplemente habla de la falsa Trinidad. La falsa Trinidad, entonces, Satanás es el dragón. Habla del dragón que es Satanás, queriendo ser como Dios Padre. La primera bestia, lo llama así, es el anticristo, queriendo ser como Jesús. Y la otra bestia, lo llama así solo en este capítulo, de resto en todo Apocalipsis lo llama el falso profeta, es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos habla el capítulo 13 y habla de la autoridad. Siempre queriendo imitar. Siempre Ese es el queriendo, tema. O sea, siempre. siempre queriendo imitar, siempre Satanás queriendo imitar la Trinidad Adiós. y todo. Ujú. Hace poco, bueno, ¿tú te recuerdas de la película esta, The Matrix? Sí, Entonces la gente, no, que esa es la Trinidad, esa es la trilogía. Que eso o sea, pero yo digo en mi mente, es imitación. ajá, El enemigo tratando de imitar a Jesús, exactamente. imitando a Dios, tratando de imitarlo. Siempre, siempre, siempre es lo que quiere. Y por eso fue que Satanás se convirtió en Satanás, porque quiso ser como Dios. Y creo que a lo largo de toda la historia es querer ser como Dios y nunca va a poder. Mm. Eh, Habla de la autoridad que esta bestia tiene, pero también la autoridad que tiene el falso profeta para engañar y para decirle a todos, adoren a la bestia. Eso es lo que nos dice este capítulo. El versículo 8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Entonces vemos como todas las naciones, gente de todas las naciones va a adorar al anticristo. Está Wow. escrito, desafortunadamente. Eh, Esta persona tiene que ser de alguna manera Muy influyente. carismática. Exactamente. O Porque, sea, y ahí lo dice que cuando habla del falso profeta, dice que es como un corderito, pero también como un león, si no estoy mal, creo que es lo que dice. Y está hablando del corderito, que es como, ay, manso, humilde. Entonces él se va a hacer ver así, pero va a tener una autoridad hasta podrá decir poderosa. que cree en Dios. Ujú. Cuántos hoy en día, incluso presidentes, dicen, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y al final no creen en nadie? Pero él va a decir, no, lo que él va a decir es, esta bestia es Dios, adoren a Dios, este es Dios. Claro, Eso es claro. lo que él va a decir No, no, y les van a creer, de o sea, van acuerdo a a lo que adorar dices, todos. Ajá. pero te digo de que hoy en día muchas personas, artistas, Exacto. personas que están siendo vistas, artistas, políticos, como le llames, Ujú. dicen, creo en Dios Y nos va- y creo en Jesús. Muéstralo. Exactamente. Y no se trata solo de decir yo creo en Jesús, sino, exacto, mostrarlo Los con frutos, por acciones, sus mostrar frutos. a Jesús tú mismo, Por exacto, sus lo que frutos dices. serán conocidos. Exactamente. Y bueno, termina este capítulo hablando del versículo 17 sobre la marca de la bestia. Que hablamos ya un poco de esto en capítulos anteriores, pero dice que es una marca que estará o en la mano derecha o en la frente. Lo dice ahí explícitamente. Y esto simplemente nos va a... Esto es una cosa económica, social y política que nos va a permitir comprar o vender cosas. Si no tenemos esto, nada. Y también creo que si no la vamos a tener, vamos a ser muy perseguidos y probablemente destruidos. Eh, pero el Señor nos llama a no ponernos esa marca, a Mm, creer en Él, a depender de Él. mm. Y como lo dijimos en capítulos anteriores, Miqueas 7:15 nos lo dice, yo proveeré sobrenaturalmente como lo hice en los días de Egipto, que estuvieron en el desierto. Mm. Entonces es creerle a Él. Eh, ya capítulo 14 termina esta explicación angelical y nos habla otra vez. Capítulo 14 Dios nos promete como intervenir para ayudar a los santos. Él promete intervenir y nos habla primero otra vez, de los 144,000. Y básicamente estos serán como un modelo de victoria para los otros creyentes, porque fueron sellados en medio de
de Jerusalén, en medio del ejército del anticristo, en medio de persecución, no les pasó nada. Es como un modelo de victoria para ayudar a otro santo. Y dice que ellos tenían arpas, o sea que son adoradores también esos 144.000. Después habla de que unos ángeles dieron 4 mensajes. Y estos 4 mensajes son importantes no solo para ese tiempo, no, sino para el día de hoy. Estos 4 mensajes son: el evangelio tiene que ser predicado, adoren y teman a Dios, Babilonia va a caer y bienaventurados los mártires. Creo que nos da ese sentido de victoria, de confianza. Eso es lo que Dios quiere hacer con estos mensajes. Y, y al final de este capítulo eh, habla de la cosecha de almas, que es el trigo y la cizaña. Va a haber una gran cosecha de almas, tanto en el trigo, digamos, los santos, los cristianos, la iglesia, pero también la cizaña, que es la maldad, el pecado. Eh, Esto nos habla, versículo 14, que es la cosecha de almas y la venida del Señor, que es como están juntos. Y esta misma cosecha de almas está en varios diferentes versículos profetizados. Y se los doy. Está en Apocalipsis, obviamente, 14, del 14 al 16. Está en Mateo 24:30. Está en Primera Tesalonicenses 4:16 y en Daniel 7:13. Entonces, esto es otra vez el evento del regreso de Cristo cosechando almas, cosechando las almas. Ya después llegamos al capítulo 15. Ya aquí termina esta explicación angelical, este paréntesis, y empieza ya casi las copas de la ira. Capítulo 15 es como la preparación para las copas de la ira, para la ira de Dios. Y nos muestra el escenario espiritual antes de que esas copas sean derramadas, los juicios de Dios. Entonces este capítulo simplemente nos muestra la adoración celestial, nos muestra que dice específicamente la canción de Moisés, una canción que están cantando en el cielo. Esta Pero es la de Santo, Santo, Santo. ahí lo dice qué es lo Ok. que cantan. No tengo si quieres lo miramos. Pero dice que Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. exacto. No es la de Danilo Montero. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Exacto. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Esa es la canción de Moisés y del Cordero. Y eso es lo que están cantando. Y hacia el final de este capítulo dice algo muy importante. Y las naciones se llenaron de ira. Wow. Entonces, justo antes de las copas, de las copas es ilógico. Justo antes de las copas de la ira, las naciones se llenaron de ira. Y es eso, es como no quisieron creer, no quisieron arrepentirse, se llenaron de ira. Pero, ¿sabes? Algo que es impactante es de que Dios habla de naciones, ¿no? Y, o sea, yo me he puesto a estudiar bastante el tema que te había mencionado, el tema del reino, ¿no? Pero algo que me impresiona aquí es de que habla de naciones y como que ellos dicen, nosotros déjanos con nuestro reino, Sí, no te metas con nuestro reino. Y Dios vino y lo que he estado aprendiendo es que Dios vino a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces es como que una batalla política, gubernamental, claro. De entre Satanás, entre reinos. el reino de Babilonia, que es el reino de Satanás, y el reino de Cristo. El reino del anticristo y el reino de Cristo. Y eso es a lo largo de toda la vida. Pero si tú te pones a pensar hoy en día cuántas naciones, son muy pocas que dicen, yo honro el reino de Dios. Desafortunadamente, y por eso, y ves como todo se conecta. Por eso, desafortunadamente, más de 5.000, bueno, si lo hablamos el día de hoy, más de 4.000 millones de personas van a morir, más de la mitad del mundo. ¿Cuántos políticos hoy en día en países en Latinoamérica, Europa, África, dan un discurso que no tiene que ver nada, Ujú. de hecho, todo lo contrario al reino de Dios? Es Sí. muy raro que haya por lo menos al menos uno
Un país un país que uno diga, no, ese man está hablando del reino de Dios. Ujú, No, no tal vez hablándolo, pero está ejerciéndolo. ujú. Ok. Yo tengo uno en mente que lo ejerce. Que yo digo, ¿sabes qué? Esta persona está ejerciendo, quiere ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es? Yo creo Para que mí, tengo. Bukele. Yo tenía lo mismo. Bukele me parece que lo está haciendo muy bien. Y Sí. él lo Y él no dice. es como, y no se trata de que voy a mencionar a Dios y Jesús a cada rato. O sea, no es que se trate de eso. mm, Pero, Actuar. pero él está actuando. Dice, Las leyes las que leyes, saca, exacto. todo eso. Y me parece que le está haciendo muy bien, sí, también. Sí. Y Y cuántos tenemos hoy en día en Latinoamérica? Todo lo contrario, en otros países, como te digo, alrededor del mundo, diciendo todo lo contrario, haciendo todo lo contrario. exacto. Y creo que también es Dios diciéndonos, todos los que estamos escuchando, es, hey, si no crees, si de pronto estás dudoso, también es como, hay tiempo todavía, hay tiempo y no tienes que ser uno de esos que estará en el lago de fuego en la eternidad, sino uno de esos que está conmigo con la eternidad. Sí. Yo tuve un pastor muy bueno, que fue mi mentor en mis principios. Y él decía, necesitamos cristianos en la política. Mm, Necesitamos cristianos en la economía, que tengan buena economía, que estén en la política. Porque a veces tenemos el mal concepto de que, es que soy cristiano y mi único deber es ir a la iglesia y ahí se acabó, trabajar y ya. ya, No, esforcémonos porque el reino de Dios abarca muchas cosas. eso. Estar en las artes, eh, en muchas cosas. En todo lugar deben haber cristianos. En los Dios, deportes, en el tema deportivo, en fin. de hecho, muy poca gente es llamada a ser parte del ministerio o de la iglesia a tiempo completo. De esos muy pocos los bendecidos porque es un gran privilegio. La mayoría de gente tiene sus trabajos, digámoslo así, seculares, aunque no me gusta esa palabra, pero que pueden estar ahí y ser luz Pero sí, exacto, necesitamos estar allá afuera. afuera. Dios nos necesita allá afuera. Exactamente. Como les digo, muy pocos son los privilegiados que tienen el privilegio de estar tiempo completo en la iglesia. Retomando, seguimos con Apocalipsis ya 16, que son como tal las copas de la ira. Y este es uno de los últimos juicios antes de que empiece ya como tal el milenio. Entonces, algo importante de la copa de la ira es que ya sabemos que Jesús regresa en la séptima trompeta, Ok, ¿cierto? Y esa fue la última trompeta y eso es lo que le da lugar a la primera copa. Entonces, el séptimo sello le dio lugar a la primera trompeta y la séptima trompeta le da lugar a la primera copa. Es cronológico. Entonces, esta primera y todas las copas son después de que Jesús ya empieza a hacer su procesión, ya está regresando, ya lo vemos, digamos, y está haciendo su procesión. Entonces, lo que hace es que por medio, son 30 días y ya te digo el por qué. Por medio de 30 días, ese es como el regreso de Cristo, hasta llegar al Armagedón y posteriormente a Jerusalén a ser coronado como rey. Pero entonces Jesús va eh, mm, desatando cada copa mientras está caminando. Por eso dice que su ropa estaba manchada, empapada, dice la palabra, de sangre. Va soltando cada juicio. Entonces, ¿por qué digo que son 30 días? Esto es interesante para que puedan estudiarlo. Sé que es algo que de pronto a muchas personas dicen, uy, se atreve a decir eso y se atreve a decir cosas y es como, simplemente lo digo para que lo puedan estudiar y es que en Daniel 12:11 dice que esto durará 1290 días, ¿cierto? Y en Apocalipsis nos dice que esto durará solo 1260 días. Cuando habla de 1290 días está hablando de la abominación desoladora. O sea,
que cuando Jesús vuelva y esté haciendo su procesión, todavía van a haber cosas en el templo que no son buenas. El anticristo todavía estará vivo. El ejército del anticristo todavía estará vivo porque Jesús no ha llegado. Él está haciendo su procesión por 30 días. Entonces, por eso es que dice 1290 días, 30 días más de lo que habla, por ejemplo, Apocalipsis, que es hablando de los últimos 7 años, 1260 días. Mm. Esa es la gran diferencia. Por eso se cree que 30 días es lo que durará las 7 copas, digámoslo así, hasta el anticristo y el falso profeta ser destruidos y llevados al lago. Interesante, Michael. Michael, vamos a ir a una pausa. Claro. Regresaremos con lo que es la gran ramera, la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia. Así que no se vayan. Regresamos. Hola a todos, regresamos aquí nuevamente al tema de los últimos tiempos, Michael. Así Está es. interesante. Estamos en una de las partes más interesantes que es las copas de la ira y estaba hablando que en la procesión de Jesús cuando ya está viniendo, eh, Él va soltando esos juicios, esas plagas también como los llaman. Y, y digo esto no solo porque es un pensamiento, sino también porque está escrito en la Biblia. Y de hecho está en Habacuc 3. Quiero leer algunos versículos simplemente para confirmar que es lo que dice la palabra. Y en este capítulo está hablando de la venida del Señor, uno de los capítulos de los últimos tiempos. Y voy a ir desde versículo 2 más o menos. Dice, en la ira, acuérdate de tener compasión. Es una oración que está haciendo el profeta. Dice, Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Aquí no está hablando que Dios viene desde el sur, desde Egipto, haciendo su procesión hacia Jerusalén. Dice, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí oculta todo su poder. Dice el versículo 5, delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. La plaga, hablando de las plagas, de las copas de la ira. Va Wow. soltando esos juicios. Como nos queda poco tiempo, Michael, vamos a ir saltando un poquito. Ujú. Pero muy interesante eso para los que quieran estudiar el tema de las copas de la ira. Claro. Está en Apocalipsis 16. Háblame un poco sobre la condenación de la gran ramera. ¿Quién Eh, es esta gran ramera? Claro que sí. Algo que quería, no voy a ir a esto, versículo 2 de ese Apocalipsis 16, ahí nos deja claro que solamente para los adoradores del anticristo. O sea, estas copas de la ira no van a tocar a ninguna persona que cree en Cristo. Wow. Ahí lo dice explícitamente. Ah, ok. Ya hablando un poco de la gran ramera, la caída de Babilonia. Y perdón que te interrumpa, Michael. Pero dentro de estas copas también está el tema de Armagedón. Estos son copas, al final de esas 7 copas está Armagedón, que es la gran batalla final. Ah, ok, ok. Y este básicamente es la caída de Te digo porque Babilonia. lo veo que lo menciona aquí en 16 y los reunió en el lugar en hebreo que se llama Esa Armagedón. es la 6.ª copa, es el Señor reuniendo a todos los reyes de la tierra de las personas allá, más no es Ok, la batalla todavía, sino está reuniendo todos allá. ok. Ya la batalla es después, al puro final. Entonces, Apocalipsis 17 y 18 es la caída de Babilonia. Babilonia es una ciudad físicamente que probablemente todavía no esté creada. Es una ciudad llena de pecado, digamos algo así como Las Vegas, pero por 1000, donde va a haber puro oro, algo como Era un Las Sodoma y Vegas y Gomorra. Dubái, pues una cosa loca. Dice que va a estar, no me acuerdo muy bien en estos momentos, pero la Biblia nos dice exactamente dónde va a estar. Y y ahí hay especulaciones, hay cosas que los países árabes están diciendo ya de hacer esta gran ciudad súper inteligente y no sé qué. Mm, Por ahí va la cosa. Pero es una ciudad tanto física, pero también es un sistema, el Babilonia. Es un sistema económico, político y social que simplemente trata de separar a Dios y
y los humanos. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Pero es exactamente lo que va a incrementarse en estos últimos tiempos. Y tiene una simbología, estos dos capítulos, que es del vino. Habla mucho del vino. De hecho, hay una simbología de esta Babilonia, de la gran ramera, lo dicen así, o sea, en otras palabras, la gran prostituta, por decirlo así. Y, y es una simbología de esta mujer encima de la bestia, o sea, del anticristo, con una copa de vino en la mano. Y es prostituta porque se va a estar con todas las naciones, por decirlo así. Y el vino es toda la maldad, todo lo que nos ofrece el mundo. Y esto lo vemos a lo Todas las largo de la riquezas, Biblia todo, también. todo, o sea, Y este todo. vino, cuando Poder. lo tomamos, nos embriagamos. Nos embriagamos, no tenemos nuestros sentidos, pasan usualmente cosas malas. Entonces, ese es el simbolismo del vino y dice que todas las naciones tomaron del vino de la gran ramera. Esto lo dice este capítulo. Y el capítulo 18 ya son todos los juicios básicamente que caen sobre la gran ramera, básicamente el imperio del anticristo. Todos los juicios. Entonces ahí están hablando los ángeles y declarando todos los juicios del capítulo 18 sobre la gran ramera. Versículo ya básicamente el capítulo 19 otra vez retoma el regreso de Cristo. Paró, pero otra vez lo está retomando y también es la última parte que es el establecimiento del reino. Entonces capítulo 19, los primeros versículos habla de la adoración celestial. Otra vez, más cánticos, más adoración, porque venció y también anuncian esas bodas del Cordero, las famosas bodas del Cordero. Versículo 11 habla ya explícitamente también el regreso de Cristo y la batalla del Armagedón aquí. Entonces dice, vi el cielo abierto, otra vez hablando del cielo abierto como pasó en los versículos pasados. Y apareció un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ojos como llamas de fuego, empapado de sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Nos da varias características de Jesús diciéndonos, están todos estos nombres, este es Jesús. El del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento, todo. Este es Jesús. Versículo 13 dice, y los ejércitos vestidos de blanco lo seguían sobre caballos blancos y su ejército. Está hablando de nosotros vamos a estar atrás de él, también en caballos blancos, vestidos ya de blancos, de lino fino, dice. Versículo 17 dice, y esto lo hablé creo que en uno de los capítulos, dice, dice, vengan las aves y coman del banquete, coman de caballos, de reyes y todo eso. Y creo que ese es, como le decía, un teólogo dice, esto puede ser simplemente las bodas del Cordero, que son para las aves y no para nosotros. Estas son las famosas, porque las anunció unos versículos antes, los ángeles. Es muy interesante. Y ya en el versículo 20 dice que la bestia fue apresada junto al falso profeta y fueron los dos arrojados al lago de fuego. Esto es en la batalla del Armagedón, que básicamente Jesús va a matarlos solo con el aliento de su boca. Mira qué lindo aquí que No es en ni el una versículo batalla. 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá, hablando del reino físico. Ahora sí, estamos estableciendo físicamente el reino de Dios. Y Él es el Rey de Reyes. Él va a ser el que gobierna todas las naciones. Nos está diciendo eso. Ya después, capítulo 20. Bueno, bueno, sí. Capítulo 20. Aquí Satanás es atado durante 1000 años. Ese es el milenio, llamado famoso milenio. Versículo 3 dice, lo arrojó al abismo. Esto está pasando al final del Armagedón, ¿no? Para que estemos claros. Y dice, lo arrojó al abismo y lo encerró hasta que se cumplieran 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco tiempo. Esto es una cosa de las que no entiendo de parte de Dios. Yo le digo, Señor, ¿por qué haces esto? Es como, lo encierra, destruye al anticristo, al falso profeta, pero y después le dice, va a ser otra vez desatado por un poco tiempo, después de los 1000 años. ¿Por qué? No le entiendo, pero todo lo de Dios es perfecto. Dice versículo 7, cuando los 1000 años se
Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar las naciones por un poco tiempo, a fin de reunirlas para otra batalla. Y dice que son muchos, que son contados como la arena del mar. O sea, son muchísimos a los que va a engañar otra vez por un corto tiempo. Pero ahí va a venir fuego del cielo y los va a devorar. Y el diablo ahí al final de esos 1000 años, ahí es cuando va a ser lanzado al lago de fuego Por la eternidad. por la eternidad junto al Hades y la muerte. Entonces ahí es cuando ya absolutamente todo se termina y solo hay eternidad y estar junto con Dios por siempre. Entonces hay esperanza, ya al final, hay esperanza de todo esto que está aconteciendo en el mundo, tanta destrucción, tanta maldad, sangre derramada por a diestra y a siniestra. Hay esperanza al final. Hay esperanza y es lo más bonito de los últimos 2 capítulos. Nos muestra la ciudad de la Nueva Jerusalén, que dice que desciende desde el cielo. Entonces la Nueva Jerusalén, perdón, no es otra tierra, no es Marte, no es ninguna de esas cosas, dice desciende del cielo. Entonces vamos a ver a la Jerusalén descender del cielo que tiene dimensiones y lo muestra la Biblia. Es de hecho muy, muy grande. Eh, y dice el versículo 3 dice, el tabernáculo de Dios está entre sus hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Aquí está hablando de su deseo a lo largo de toda la Biblia. Y este versículo que se repite a lo largo de toda la Biblia. Y el versículo 6 dice, el Padre dice, hecho está. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y el Padre al final de todo dice, al fin, hecho está. Entonces estamos caminando desde el consumado es hacia el hecho está. Me gusta mucho esa frase. Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Esto está hablándonos de que es papá, no Jesús. Siempre que habla de esto, como lo vimos en el capítulo 1, Es Dios. es Dios Padre. O sea que Ujú. ahí es cuando Dios Padre va a venir por primera y única vez a la tierra a estar por siempre junto a toda su familia. Eh, ya capítulo 2 terminando dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 7, por tanto, vengo pronto. Y es curioso que otra vez dice, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Lo dice Wow. al principio de Apocalipsis y lo dice al final de Apocalipsis. Versículo 17 termina la Biblia diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y es lo que tenemos que clamar día tras día, constantemente. Ven. Unámonos al Espíritu Santo y decir, ven, Maranata. Wow. Michael, muchas gracias por venir nuevamente al podcast, por enseñarnos tanto con la palabra de Dios, con este tema de los últimos tiempos que habla Apocalipsis. Eh, y les encourage, ¿cómo se dice en español? ¿Animamos? Les animamos a que estudien no solo de Apocalipsis, de la palabra De la entera. palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Quieres enviarle algún mensaje a la audiencia? Eso, creo que lo más importante, lo que Jesús nos manda hacer, velar constantemente, tener intimidad con Él y que no nos diga, yo no los conozco, y que lean. Al leer la palabra de Dios, sus ojos se abren, así como significa Apocalipsis sin velo, sus ojos se abren y pueden entender, pero no solo entender, sino como se lo dijo el ángel a Juan, profetizar la palabra y estar confiados de que hay uno en el trono sentado y que ya somos victoriosos junto con Él y reinaremos junto con Él. Así es, amén. Bueno, Michael, gracias. Hemos concluido con este tema de los últimos tiempos de Apocalipsis. Y Dios me los bendiga. Si quieren dejar nuestros comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Bendiciones, Michael, a ti y a tu familia. Muchas gracias. ¿Me permite hacer una oración rápidamente para Sí, los oyentes? claro. Gracias. Padre, yo te doy muchas gracias por estar abriendo los ojos de nuestro entendimiento, tanto a nosotros como a cada uno de los oyentes, Señor. Gracias porque tú estás en la tarea de levantar una generación, Señor, entendida en los tiempos
y cerca de tu corazón, Señor. Yo oro, Señor, para que todos podamos seguir, Señor, ardiendo, Señor. Y aún así, Señor, para las personas que de pronto no están seguras si existes o no, Señor, que oro para que ellos puedan estar atentos y no se emborrachen con el vino, porque tú estás a la puerta y llamas, Señor, que ellos puedan tener ese encuentro contigo, Señor, así como cada uno de nosotros lo hemos tenido, Señor, y poder, Señor, ser salvos primeramente, que su nombre esté escrito en ese libro de la vida, Señor, y que cuando lo abran digan, pasa, pasa, siervo fiel. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Yo bendigo este canal por medio de que estás usando para, para abrir nuestros ojos, Señor. Gracias por este tiempo. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y oro para que los que ya conocemos de ti podamos poder comer ese libro, pero también después profetizar lo que está escrito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por estar escuchándonos y escuchar de este canal. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Luego, gracias.